El Banco Central, lo hemos revisado, informó que la actividad económica cayó un 15,3% en mayo. Es el peor registro desde que existe medición, se realiza esta medición desde 1986. El ministro Ignacio Briones calificó de monumental las cifras, aunque advirtió que se esperan cifras peores para el mes de junio. Para profundizar en el tema, nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cristian, lo primero, a ver, era información esperable, números que están dentro del rango de las expectativas que se habían puesto los días anteriores, pero de todas formas, cuando llega el número, cuando es realidad, duele, ¿eh? Sin duda. Sí, bueno, era previsible. La verdad es que distintos análisis se han ido siempre ajustando hacia la baja. Los análisis iniciales desde marzo, el informe de política monetaria del Banco Central incorporó marginalmente la pandemia en marzo, pero corrigió después en el último informe de política monetaria. El Fondo Monetario también, las proyecciones para Chile eran a la baja y ahora, hace pocos días atrás, salieron proyecciones aún peores, fuertemente corregidas, hacia casi una caída en torno a casi el 8% para este año es lo que proyectan. Y bueno, eso significa que puntualmente vamos a tener los peores meses del año ahora, efectivamente, en los meses de aquí hasta probablemente septiembre, en que ya por estacionalidad y por, bueno, acostumbrarnos a este nuevo modo de vivir y de adaptarnos, probablemente es esperable que empiece a retomar de a poco, lento y gradualmente. Entonces, lo peor todavía está en estos meses y debería hasta agosto. A ver, Cristian, porque desde que se inició la pandemia, generalmente se había puesto el segundo trimestre como la zona más baja en cuanto a la crisis que se preveía. ¿Estamos en la zona más baja o todavía tú crees que junio puede ser peor? Como dijo el ministro de Hacienda, incluso como tú proyectas, esto se puede mantener en esta zona, en esta entre comillas, usando la jerga médica, en esta meseta tan baja, Sí. ¿se puede mantener derechamente hasta agosto? Sí, sin duda. O sea, creo que lo que inicialmente se constató como que iba a ser una perturbación importante de la actividad económica en marzo, claro, hemos visto, y por eso se pensaba que el segundo trimestre iba a ser lo peor y que el tercero ya sería de, digamos, retomar actividad económica y un poco reactivar la economía, pero hemos visto que la profundidad de la pandemia y en las medidas de restricción a la producción y a la movilidad han sido más profundas también. Que han estado a la altura del problema también. Entonces, en el fondo, tanto por estacionalidad, porque generalmente estos 3 meses que vienen son los peores en términos de prevalencia de enfermedades respiratorias, y el coronavirus es una más en la colección de enfermedades que hay siempre en esta época, y agrega y profundiza, digamos, la persistencia y los daños. Entonces, es previsible que el de aquí hasta septiembre, digamos, yo creo que según cómo van las cosas y si logramos estabilizar el crecimiento de la pandemia, porque esa es una pregunta abierta. Sí, hay un tema de control de la pandemia, hay un tema de encontrar la vacuna y también hay un tema con los números, por ejemplo, de los últimos meses, Cristian. Por ejemplo, cuando revisamos el número de abril, una caída del 14% y fracción, 14,1%, teníamos, de acuerdo al Banco Central, un 11% del país en cuarentena. Ya en mayo, un 36% del país en cuarentena y caímos un 15,3%. En junio tenemos más del 50% del país prácticamente promedio en cuarentena. Eso explica un poco que los números de junio puedan ser muy, muy malos, cercanos, incluso algunos dicen 18% de caída. Efectivamente, yo creo que vamos a estar cercanos al 20% de caída desde abajo. 20%. Porque no olvidemos que si bien uno por porcentaje de la población puede extrapolar, ¿cierto? Pero el punto es que el porcentaje de la población está más fuerte, de las zonas del país cubiertas por la cuarentena, están más fuertemente concentradas en regiones de crecimiento que contribuyen en forma importante al crecimiento del PIB. Eso por una parte. Y por otra, que los resultados acumulativos de lo que ha durado la pandemia se van notando, digamos, en los presupuestos de los hogares, en los menores ingresos del trabajo o nulos en muchos casos, ¿cierto? Los desempleados. Entonces, sin duda, está habiendo un periodo de ajuste gradual mes a mes que se va sumando. Mientras más dure la pandemia, va haciendo que la demanda agregada se contraiga y que, bueno, actividades productivas sigan funcionando a medias o paralizadas.
Esto para explicar un poco, Cristiana, a la gente que nos ve en la casa. La economía obviamente se contrae. Lo veíamos cuando se entregaron las cifras de abril, si no me equivoco, que el ministro Briones decía, aquí la economía se contrajo, está del mismo tamaño que hace 7 años. Hay que hacer esa comparación, por ejemplo, en mayo. Podemos hablar perfectamente, si lo situamos, por ejemplo, en términos de empleo, retrocedimos el número de puestos de trabajo al año 2010. Aquí estamos hablando más o menos lo mismo. ¿La economía se achica al nivel de una década atrás? Efectivamente, o sea, para poner en orden de magnitud las cosas, la caída significa, más la del mes anterior y de los meses anteriores, significa que hoy día Chile está produciendo un 85% del valor de bienes y servicios de lo que estaba produciendo hace un año atrás. Es decir, es una caída de 15% que hace desaparecer el crecimiento de casi 10 años para atrás, en el fondo. Cristian, ¿y cuánto se puede demorar una economía como la chilena en recuperar ese tamaño previo a la pandemia? ¿Cuánto se puede demorar? ¿2 años, 3 años, 4 años? Yo hoy día en la mañana conversaba con Joseph Ramos, me decía 2 años. Eric Parrado, conversando aquí en esta misma mesa ayer, nos decía 4 años. ¿Cómo lo ves tú? Porque es importante saber cuánto nos vamos a demorar en volver al nivel quizás previo a la pandemia que sea. Mira, esta crisis es distinta a las anteriores en varios aspectos. Primero, la reacción del gobierno, del Banco Central, coordinadamente ha sido de una escala y de una velocidad que debo subrayar sin precedente. Entonces, eso es una buena noticia porque ha evitado que la economía colapse más profundamente. Sin embargo, creo que son dos conjuntos de políticas, la fiscal y la monetaria, que no por sí mismas no van a resucitar la economía, porque la resurrección de la economía, de la actividad económica a niveles ya más sanos y saludables, va a depender de muchas cosas, pero en lo fundamental, primero, si somos capaces de controlar la pandemia dentro de poco, por cualquier razón que sea, ya sea por prácticas de autocuidado o por la existencia de la vacuna. Pero también va a depender del daño económico y de las cicatrices económicas que queden en los hogares, en las empresas y en el gobierno, en el sentido de cierres de empresas, quiebras de empresas que están ocurriendo ahora, cuántas y en qué sectores van a estar concentradas y si van a ser sistémicas o medianas o muchas pymes que pueden quebrar y resurgir más rápidamente que las empresas grandes. O también depende de los niveles de endeudamiento con que terminen los hogares, las empresas, los bancos y el gobierno, que sabemos que va a ser alto. Entonces eso configura un cuadro en el cual probablemente la recuperación va a ser lenta, va a estar más por el lado lento que por rápido. Es decir, yo me tiendo a pensar, mirando episodios históricos pasados en nuestro país y en otros países, que por la profundidad de esta crisis es comparable a la crisis del 82 cuando quebró nuestro sistema financiero. Afortunadamente por ahora no tenemos una quiebra bancaria o un cese del sistema de pago o fracturas al funcionamiento financiero de la economía. Y espero que no ocurra. Yo creo que están tomándose las medidas para que no ocurra. Pero así todo, una caída del 15%, no se recupera de la noche a la mañana. Es decir, estoy apuntando entre 2 y 4 años de recuperación recién de una tasa de crecimiento estable, pareja, de normalidad, semejante a la que teníamos pre-pandemia. Si tú hacías la comparación te estaba escuchando atentamente con lo de la crisis del 82, claro, uno rememora cuando, en el caso de cuando uno era chico, era otro país respecto a lo que es Chile ahora. Y quiero ir con otro país no solamente en términos de conducción política, porque estamos en medio de una dictadura, pero también tiene que ver con las espaldas financieras del país. La espalda hoy día de Chile es muy distinta, obviamente, que la del año 82, justamente para encauzar de aquí en más la salida de esta crisis, ¿no? Sin duda, o sea, los recursos que tenemos ahora más el nivel de conocimiento y la salud financiera de nuestro país es, pero indescriptiblemente mejor que y salud y robustez económica. O sea, somos un país de ingresos medios altos con niveles de desarrollo en promedio, de nuevo, pero... en promedio, porque nos reflejó esta crisis que los promedios muchas veces son bien engañosos. No, sí, por eso subrayo en promedio, sí. Porque parte de la pandemia, de por qué tenemos un desempeño tan malo en términos de incidencia de la enfermedad a nivel mundial, estamos entre los 10 peores países, no es por las políticas públicas, sino que es porque somos un país todavía con sectores de pobreza elevados, de hacinamiento en los modos de vida y de transporte de las personas, y eso sin duda favoreció el contagio. ¿Ya? Pero si bien en promedio somos un país de ingreso medio alto, yo diría también es cierto que tenemos una institucionalidad económica mucho más robusta y una salud fiscal y una legitimidad y capacidad de endeudamiento que el gobierno está usando, sí. Que el año 82, sin duda. Y eso nos da mucho más grados de libertad
poder abordar como corresponde esta crisis. Cristian, un Estado que está tomando el timón, obviamente, como echándole carbón a la chimenea, es el Estado el precursor, una fórmula media keynesiana, usando un poco la lógica económica. ¿Tú temes, como otro economista, ayer lo conversábamos con Eric Parrado también, respecto a que ciertas medidas que son coyunturales, que son para este momento, que no sabemos hasta cuándo va a durar, hay algunos temores de que ciertas medidas puedan quedar permanentes y que supongan que la mochila fiscal para nuestro país sea más pesada de manera permanente? Es posible que sí, que esta expansión, digamos, sin precedentes del gasto fiscal sea difícil de retrotraer al nivel que tenía precrisis. Es posible que algunas políticas, algunas medidas focalizadamente queden en su lugar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque... ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, tú crees que de las que se están tomando ahora van a quedar definitivamente? Uno se imagina, no sé, el seguro de cesantía, por ejemplo, ciertas medidas, ciertas flexibilidades van a quedar ahí. ¿Qué medidas se te ocurren a ti, por ejemplo? Claro, porque a nivel global, como país, ha existido una crisis, pero también es cierto que a nivel personal, familiar y de hogares hay momentos de crisis. Aunque la economía esté bollante, hay personas que la pasan muy mal por eventos particulares, digamos, ¿cierto? Entonces, creo que el mecanismo ha sido ingenioso de cómo se ha flexibilizado, y yo creo que, por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, el seguro de cesantía se ha flexibilizado bajo ciertas condiciones y creo que eso puede quedar de aquí para adelante con el apoyo fiscal, y eso significa un poco de mayor gasto, pero también significa mayor bienestar. Entonces, no olvidemos que gastar para qué, gastar para mejorar el bienestar de la población y reducir el impacto de efectos adversos de siniestros, de episodios de la vida. Sí. Bueno, eso es a lo mejor complementa esta medida la estructura institucional que tenía el seguro de desempleo mirando para adelante, si es que llegara a quedar algo por el estilo, que yo recomiendo. Sí, Cristian, ¿cómo ves tú esta discusión que se ha instalado en materia económica, política, del retiro del 10% de los dineros en los fondos previsionales de los chilenos? Ya el gobierno está trabajando una batería de medidas respecto a ayudar a la clase media, aquella que no le llega al IFE, aquella que quizás el seguro de cesantía no la está ayudando, una clase media que se ha propuesto del mundo político, transversal esta propuesta en cuanto a retirar el 10% de los fondos de las personas. El gobierno, obviamente, te lo decía, está poniendo medidas que tienen que ver, que eliminar o no retirar el 10%, pero sí préstamos y otras facilidades para la clase media. ¿Cómo ves tú esa discusión, esta flexibilización también de parte de las AFP? Mira, yo entiendo la urgencia y entiendo que estamos en una crisis y que habría una razón por ese lado para tomar fondos de los fondos de pensiones y usarlos para pasar esta situación. Sin embargo, hay un norte de largo plazo que el largo plazo no es algo abstracto, va a llegar para todas las personas. En algún momento va a llegar efectivamente el momento de pensión y de vejez y además estamos como país más pobre. Entonces, yo trataría así, pero realmente creo que es una mala política, es una mala medida usar un instrumento de política, una institucionalidad que tiene un propósito muy claro, que es ahorro para la vejez, pensión, usarlo para otros fines. ¿Y cómo se ayuda a esas personas justamente que las otras medidas no les está llegando? Es que a lo mejor lo que habría que hacer es rediseñar, escalar o reenfocar algunas medidas que permitan que las personas que lo necesitan y no transversalmente toda la clase media, solo quienes lo necesitaran pudieran a lo mejor acceder a algún tipo de flexibilidades. Hay muchas formas, ¿no? La única no es entrega de dinero. Hay formas, por ejemplo, como podrían flexibilizarse compromisos bancarios, deudas o pagos a servicios, digamos, cuentas básicas o eventualmente hasta la educación de personas que quieran desempleo en la clase media. Yo sé, igual de todas formas, la ayuda al gobierno está complementándose con mucha creatividad del sector privado. Sabemos que los colegios, por ejemplo, están haciendo muchas flexibilidades, fondos para socorrer a las familias en problemas y que no se vean obligados a retirar a sus niños. En fin, entonces creo que es un momento en que la sociedad completa tenemos que estar comprometidos completamente con encontrar soluciones múltiples, con muchos apoyos. No se puede descansar en solo una fuente de los apoyos porque la verdad es que las cuentas fiscales están al límite en este momento. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por esta conversación en este momento difícil para la economía. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias.